Saludo para todos mis hermanos en este día miércoles 9 de agosto del año 2023. Saludo a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, muy especialmente la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, para todos mis hermanos de nuestro territorio nacional y nuestros hermanos de otros países que siempre esperan esta transmisión y se deleitan escuchando la palabra. Para todo el pueblo de Dios que gusta de la palabra de Dios, sencilla y real, todos ustedes muy bienvenidos. Hoy esta inmensa bondad de Dios me permite compartir nuevamente con mi madre, que siempre tiene el saludo para todos ustedes, y a continuación lo vamos a oír. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, que en esta tarde, en el transcurso de esta semana, a través de este medio, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención y atesoremos esta palabra y la compartamos con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. No puedo menos que dar la alabanza y la gloria a Dios por la experiencia grande de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Mi hermano, quiero invitarles para que tomemos hoy la bendita palabra del Señor. Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y donde usted esté, lea conmigo la bendita palabra del Señor, que dice así el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Nos encomendamos en las benditas manos de nuestro Dios, pedimos a Él su asistencia y que Él nos dé espíritu de sabiduría y revelación para comprender el Santo Evangelio y para conocerle a Él, la verdad y el Hijo de Dios. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo las enseñanzas, hoy estamos en la predicación número 116 y el título del sermón para este día es el gran mandamiento. Espero, mi hermano, que esta palabra le sea útil, provechosa, porque toda ella va respaldada previamente por la oración y la dependencia a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro estudio vemos que todo viene en una secuencia, en los hechos que estamos mirando. De nuevo vuelven los fariseos al ataque. Ahora un ataque combinado contra Cristo, ya que los escribas y rabinos no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran los mandamientos mayores y cuáles los menores. Los que se han reunido en este momento nuevamente los fariseos, pero están con los escribas, todos ellos especialistas, profesionales, preparados en el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Eran los eruditos y ellos discutían sobre los mandamientos, pero había entre ellos una situación y era una falta de acuerdo respecto a los mandamientos, cuáles eran mayores y cuáles eran menores. Y ellos pensaban que Cristo tenía su propia teoría respecto a esta ley, a los mandamientos, y así querían poderlo incriminar y acusarlo de que era poco ortodoxo, es decir, que no estaba de acuerdo a lo establecido por la ley. El versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los fariseos, se juntaron.
Por este hecho, los fariseos se reunieron de común acuerdo nuevamente, y no para darle las gracias en nombre de su partido como fariseos, que ya había afirmado y confirmado tan eficazmente contra los saduceos una verdad compartida por ellos, sino para tentarlo nuevamente. Aunque ellos compartían esta verdad de la resurrección, su punto no era agradecer al Señor Jesucristo por las respuestas que le había dado a los saduceos, sino nuevamente la intención de ellos era probarlo y tentarlo. El versículo 35 nos dice que uno de ellos, intérprete de la ley, también preguntó por tentarlo, diciendo: Marcos, en su narrativa, en lo que dice Marcos 12:38, dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Nos dice que este que se acercó era un escriba. Estos escribas eran primordialmente fariseos, es decir, autoridades de la ley judía. Algunas veces se habla de ellos como intérpretes o especialistas en la ley. Ellos pensaban que la ley necesitaba los méritos del individuo, es decir, las obras, y por ello se jactaban en llenarse de méritos propios. Una de las situaciones de los fariseos en medio de todo su estudio riguroso de la ley fue que ellos añadieron las tradiciones y añadieron las obras. Entonces la verdadera ley de Dios y su intención quedó a un lado y se hicieron más grandes y más fuertes las tradiciones y las obras, y para ellos era necesario lo que ellos podían hacer en sí mismos, sus propios méritos. Por ello encontramos nosotros la parábola de el fariseo y el publicano que encontramos allí en Lucas 18, versículos 9 al 13, que nos dice de la siguiente manera: a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno de ellos fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Como nos damos cuenta, para ellos lo importante era las obras. Por ello acá el pasaje en Lucas nos está diciendo que ni siquiera este fariseo oraba a Dios, sino oraba consigo mismo y sacaba la lista de todas sus obras, sus ayunos, sus diezmos, todas las obras que él hacía, porque lo más importante para ellos eran las obras, los méritos propios. Eso daña la salvación por gracia. No lo hacían porque no lo habían entendido. Para nosotros que hemos entendido la obra del Señor Jesucristo y su obra de gracia, que Él nos da la salvación sin que nosotros tengamos que hacer nada, solamente el Señor ha sido suficiente, y la parte que nos corresponde a nosotros es creer en el Hijo de Dios y creer en la obra que Él ha hecho. Entonces lo que nosotros tenemos que poner es completamente toda nuestra fe. Estos hombres, en su calidad de rabinos, habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco, es decir, en la ley de Moisés. 248 eran vistos como afirmativos y 365 como negativos. Todos ellos eran divididos en dos categorías, una mayor y otra menor, en donde los mandamientos pertenecientes a la categoría mayor eran más obligatorios que los de la categoría menor. Estos son los requisitos que ponían ellos, estos rabinos y estos intérpretes de la ley.
Por ello, lo que ellos hacían era complicar el paso. Por eso el Señor Jesucristo decía de ellos hipócritas, porque aman poner cargas pesadas en los hombres y ellos no las quieren mover ni siquiera con un solo dedo. Aunque estudiaban la ley, no era mucho lo que entendían, porque ellos lo que hacían era complicarle el camino a la gente. Pero estos escribas y rabinos, sin embargo, no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran los mayores y cuáles eran los menores. Este es el sentido de la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesucristo, porque ellos querían saber cuál era el mayor de todos los mandamientos, pero es que ni siquiera ellos habían llegado a un acuerdo y lo habían establecido. Esa fue la intención entonces de la pregunta, esperando que el Señor Jesús tuviera otra teoría para poder incriminarlo, esperando que el Señor Jesucristo tal vez no supiera contestar. A ellos se les olvidaba que le estaban preguntando al Hijo de Dios y a Dios mismo, fuente de toda sabiduría, de toda gracia y de todo bien. El versículo 36 nos dice que ellos le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esa es la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y aquí está la respuesta. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El uso de estos varios términos no está dirigido a citar diferentes facultades humanas, sino a subrayar la integridad del tipo de amor que se requiere o que Dios requiere por nosotros. La respuesta que les está dando el Señor a estos fariseos está tomada de la misma escritura, en la misma ley, de la que ellos se jactaban que tenían todo el conocimiento, y les está hablando a ellos de lo que ellos decían ser maestros y no conocían, y lo que el Señor está leyendo, como decía la ley, de con toda la fuerza, con toda la alma, con todo el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Esto no se está refiriendo a las cualidades humanas de nosotros, sino al tipo de amor que el Señor requiere de nosotros. Versículo 38, este es el primero y más grande mandamiento. Y el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos damos cuenta entonces que aquí estaba resuelta la pregunta en la que ellos no se habían puesto de acuerdo, ni estos rabinos ni los escribas, porque el Señor les dijo entonces cuál es el mayor de todos los mandamientos. En la misma narrativa de Marcos 12, 32 al 34, el Señor felicita y reta al mismo tiempo al escriba, que le dice: lo que sucede es que Marcos está dando un aporte y es lo que el escriba que le hizo la pregunta responde, y le dice: gracias, Señor, porque ha respondido bien. Y el Señor le dice a este hombre: no estás lejos del reino de los cielos. Pero le estaba enfatizando que no estaba lejos del reino de los cielos porque aún no estaba dentro de él. El escriba ya entendía los requerimientos de amor, solo necesitaba amar y obedecer al único que podía darle la entrada al reino de los cielos, que era el Señor Jesucristo, en el cual ellos no creían. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí hay entonces una verdad para nosotros entender. Es amar nosotros al Señor Jesucristo, que es el Mesías prometido, el Mesías enviado. Y si nosotros amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, entonces nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos. Quiero invitarle, mi hermano, para que oremos al Señor. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra de vida, por tu palabra maravillosa, Señor de la gloria, porque en ti está contenida toda la verdad y porque nos enseña, Señor, cuál es el gran mandamiento. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Amén. Un saludo para todos ustedes, mis hermanos, de este su servidor y amigo. Y si suscribirse y compartir este video a otras personas es
poder para extender el reino de los cielos, hágalo, mi hermano. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.